esta carta, que leo esos versículos que he dicho, desde el versículo 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Volvemos a estar juntos en relación con esta carta a los Gálatas. Por segunda vez nos encontramos en esta reflexión que implica cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva sobre el Evangelio y sobre la propia Iglesia y su historia. El pasado domingo comenté el problema de las iglesias de Galacia, iglesias que están en un territorio determinado, que parece que eso es un territorio de Oriente olvidado para la historia, todas estas cosas que irán saliendo también en otras consideraciones, pero esas iglesias, el problema para nosotros que tienen de inmediato es que eran iglesias que no rechazaban la Escritura, iglesias que hoy serían ejemplares, porque querían servir al Señor conforme a las Escrituras. Eran iglesias de sola Escritura. Y apunté, hombre, Escrituras las que había. Y eso quiero subrayarlo, las que había y qué Escrituras había. Cuando Pablo o algún otro de los apóstoles menciona este término, las Escrituras, conforme a las Escrituras, ¿en qué está pensando? Hoy fácilmente uno puede confundirse y decir, hombre, pues en la Biblia. Y ese término Biblia sería el que nosotros tenemos por delante en un libro que contiene Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esa no es la realidad. Los apóstoles, cuando hablan de las Escrituras, se refieren al Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras. De tal manera que la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene el Nuevo Testamento escrito. Es verdad que luego, en algunos momentos, pues, se puede decir, hombre, pues mira, ya hay una carta que el apóstol ha escrito y que dice que se lea también en otras iglesias. Había algunas cartas que se compartían entre iglesias, pero lo que es el Nuevo Testamento no existe. Entonces las Escrituras son el Antiguo Testamento. Esto hay que subrayarlo, porque el Jesús resucitado que se anuncia en el Nuevo Testamento tiene como base única el testimonio de los que han estado con él y han contemplado la resurrección y la ascensión, que eso se cita en varias ocasiones, pero además de eso, las Escrituras. ¿De lo qué? De lo Antiguo Testamento. Y esto hay que recordarlo, porque la reflexión que Pablo hace con aquellas iglesias que lo llena de asombro de que tan pronto se hayan apartado de una enseñanza, es una enseñanza del Antiguo Testamento, evidentemente, pero una enseñanza apostólica, una enseñanza que él ha dado, una enseñanza que él y los que están con él conservan. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento y en esta reflexión que hacemos sobre esta carta, es imprescindible que tengamos en cuenta que aquí la autoridad es una autoridad viva, de gente que explica, de maestros conforme a la palabra del Señor, y muchos otros maestros que pervertían la palabra de Dios. Eso es algo evidente. Y siendo evidente, porque pensad en qué carta no encontramos de alguna manera ese problema, en algunas de modo específico señalado.
mirad que habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro, como antes hubo falsos profetas. Bueno, si eso es un aviso permanente, si la circunstancia de las iglesias en el Nuevo Testamento es de un peligro real por las enseñanzas falsificadas de gente que se hacía pasar por profetas, por apóstoles, y que llega a tener que declarar el apóstol, oye, cuidado ahí, que el diablo tiene sus ministros también, que se visten como ángeles de luz. ¿Pero dónde? Entre nosotros, en las iglesias, que hacen enseñanzas concretas. Ante ese peligro, ¿cómo hoy el cristianismo parece que ha olvidado ese dato y que cualquiera que aparece en algún lugar como pastor o que tiene tras sí alguna referencia de algunas iglesias ya es un pastor y un hermano? Cuidado ahí, porque si en 30 iglesias el peligro era abundantísimo, en 300.000 iglesias hoy sería, fijaos, superabundantísimo. Esa es una realidad, pero no se tiene en cuenta. Hoy parece que eso no es relevante. Y eso quiero destacarlo. Parece que no es relevante, pero lo es, esencialmente lo es. Y entre nosotros, en esta reflexión, hay que tener en cuenta ese dato. Por otro lado, están las Escrituras, que ya digo, cuando Pablo escribe, se refiere solo al Antiguo Testamento. Cuando le dice a otro que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ese texto famoso que tantas veces se cita, pues sí, esas Escrituras son el Antiguo Testamento. ¿Cómo se conservó el Antiguo Testamento? Digo esto porque es significativo. ¿Cómo se conservó? ¿Cómo llegó ese Antiguo Testamento como escritura física al momento en que Pablo puede citarlo como escritura? Y que en el caso actual de esa época, ese Antiguo Testamento se usaba de manera generalizada en una traducción al griego, porque la inmensa mayoría ya no sabía el hebreo. Es decir, que se está hablando de las Escrituras y se está hablando de una traducción de las Escrituras, una traducción al griego. Pero eso sigue siendo así, sigue siendo válido. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se conservan esas Escrituras? Pues uno, y eso es un gran mal, uno puede pensar heroicamente, románticamente y decir, bueno, es que las Escrituras las conservó gente fieles en el pueblo del Señor, que dio su vida por ellas. No, vamos a decirlo de la mejor manera posible. Las Escrituras del Antiguo Testamento las conservó el Señor con su poder, con su providencia, por las manos de un pueblo rebelde y apóstata. El pueblo que conserva las Escrituras del Antiguo Testamento es el pueblo rebelde y apóstata de Israel. Hombre, que hay un profeta fiel, claro, y 2, y 3 o 4, pero había un pueblo rebelde, un pueblo apóstata, un pueblo que incluso en un momento de su historia la mayor parte de él se separa del núcleo de adoración de Jerusalén, incluso levanta nuevos templos y un nuevo modelo de adoración. Las tribus del norte, o lo que se llama Israel. Ese es el pueblo que conserva, sin embargo, las Escrituras. Por lo tanto, tenemos algo esencial para el Evangelio, que Dios lo ha conservado por medio de un pueblo apóstata y rebelde. No ha dependido de la fidelidad del pueblo el que las Escrituras se conservaran. Con lo cual, ya nos ponemos en un buen camino para pensar adecuadamente sobre nuestro presente, porque hay gente que imagina que si hubiera no sé cuántos fieles, que si hubiera tal acción por parte de la Iglesia hoy, tendríamos no sé qué cosa, más o menos. El Señor, algo esencial en el Evangelio como es su palabra escrita, la conserva por manos de un pueblo rebelde. Que también había algunos fieles que la conservan, seguro, pero la mayoría del pueblo es rebelde, es el pueblo que crucifica al Señor. Eso no se olvide. Pero ahora podemos avanzar un poco, salirnos
de la época de la Carta a los Gálatas, ponernos ya en unos siglos más adelante y decir, oye, pues tenemos ahora ya escrito todo el Nuevo Testamento. Y hay un conjunto de hojas determinadas, de material determinado escrito, donde está el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, eso estaría más o menos 300 años después de que Pablo escribiera esta carta. O sea que eso tampoco se realiza en un día. Pero alguno podría decir, oye, ¿cómo conservó el Señor lo que es esencial para su evangelio? Que es las escrituras del Nuevo Testamento. Y digo esencial para su evangelio con el debido cuidado, porque esencial para su evangelio es el Antiguo Testamento. Luego es eso explicado en el Nuevo, pero el Nuevo sin la esencia del Antiguo no tiene sentido. Sencillamente no es algo válido. Y eso debe uno tenerlo en cuenta, porque luego vienen enseñanzas que prácticamente te han separado el Antiguo Testamento como si fueran cosas para un pueblo que no era para nosotros, y cosas rarísimas, ¿eh? Pero esa idea un poco romántica de decir, oye, ¿cómo conservó el Señor su palabra en lo que llamamos Nuevo Testamento, en nuestra época, después de Cristo? Ah, por gente fidelísima, una gente valiosa. Oye, que dio su vida por conservar esta palabra y la escribió y la mantuvo allí. No. Igual que el Antiguo, el Señor conservó nuestro Nuevo Testamento por manos de una iglesia rebelde y apóstata. Y eso es así. No vamos a llevarnos ahora 3 domingos explicando los datos históricos. Pero de momento lo digo, y eso es así. Podemos ver el desarrollo de la elaboración de lo que llamamos ahora el Nuevo Testamento como escritura, es decir, como elementos escritos que se van conservando y luego se van uniendo, y uno dice que se quite un libro, otro dice que se ponga otro, etcétera, hasta que ya se llega a un acuerdo de los libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Y esa historia es espantosa, porque te quita toda la idea romántica que existía y que existe a veces, de que eso lo ha conservado la Iglesia fiel ante las persecuciones que querían quemar esa Biblia. Eso es falso. Es verdad que en algún caso pues también han intentado quemar los textos, pero eso no es lo normal, lo abundante. El Nuevo Testamento, nuestra Biblia, llega a nuestras manos a través de una iglesia apóstata que la conserva. De momento ya estamos en el buen camino porque decimos, mira que incluso algo tan esencial como eso, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Un ejemplo, simplemente una indicación. El que mandó que Jerónimo, que era un prenda ese Jerónimo, San Jerónimo, era un prenda, hiciera la traducción de todo el texto al latín, lo que es la Vulgata, la Biblia traducida al latín, que cuando se hace es algo sorprendente, porque claro, la idea era, como ya hay mucha gente que no conocía el griego, oye, pues vamos a traducir esos textos al latín, para que la gente pueda leerlo. Fijaos un poco lo que es la risa de la historia, porque luego ese texto, en manos de la Iglesia romana, se convierte en un texto que prácticamente nadie podía leer. Y que cuando alguien hacía lo que se hizo al principio con ese texto, que era una traducción para que la gente pudiera leer la Biblia, pues a esa gente se les perseguía. Pero, ¿cómo nace esa traducción? Que es una traducción con estos parámetros muy interesante. ¿Por qué motivación? Oye, pues para que la gente pueda leer la Biblia.
Como no sabían griego y lo que sabían leer era el latín, porque era el campo mayor donde esas iglesias estaban, pues vamos a traducir la Biblia para que la gente pueda leerla. Todo eso muy bien. Pues eso se lo mandó a Jerónimo el Papa Dámaso. En la historia de la Iglesia hay algunos españoles o hispanos, en esa época no se puede decir españoles, hispanos, que eran unos prendas, pero entre ellos el Papa, ya se puede hablar de papado, el Papa, más o menos el Papa Dámaso. Era un buen elemento en contra de la verdad, es decir, con él no te tomarías hoy ni un café, digo yo, muchos sí se lo tomarían. Bueno, pues esa persona estaba interesada en que se tradujera la Biblia. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para enseñar a Jesucristo. El Señor ha usado siempre gente diversa, incluso sus propios enemigos y su propio pueblo apóstata, para seguir adelante con sus planes, y a través de esas manos nos ha llegado la Biblia. Otro apunte. Entonces la Iglesia de Roma no ha rechazado la Biblia en la Edad Media. No, rechazó la traducción para que pudiera leerse. Pero no olvidemos un dato, la Iglesia de Roma nunca ha dicho vamos a deshacer la Biblia para que ya no haya. No, la ha conservado siempre. En latín, en una lengua que no se podía leer por la mayoría, lo que se quiera, pero la ha conservado. El dato es, por lo tanto, de la Iglesia de Roma y las iglesias apóstatas del Nuevo Testamento hasta hoy, igual que antes. El Señor conservó sus escrituras del Antiguo Testamento por las manos de los que eran rebeldes, de los que no querían servirle. Por supuesto, también por algunos que querían servirle, como hasta el día de hoy. De manera que el hecho de que haya sociedades bíblicas que se dediquen a hacer traducciones de la Biblia a todos los idiomas y tal, bien, eso es un elemento providencial que el Señor hace. ¿Son fieles esas sociedades bíblicas? Más bien no. Si te pones a mirar un poco su historia, más bien no. ¿No es ahora el gran día en que todas las iglesias están de acuerdo en que la gente debe leer las Escrituras? Sí, la Iglesia de Roma ahora lo dice después del Vaticano II, pero que lo diga o no, no es relevante. Y he aquí ahora la cuestión que se nos plantea mirando esta carta a los Gálatas, porque aquí lo que el apóstol está diciendo es, con esas Escrituras que vosotros usáis y que las consideráis de autoridad suprema, resulta que estáis enseñando algo que pone a Cristo fuera de juego. Por lo tanto, os habéis apartado del Evangelio. Eso no es un tema menor, porque hoy ocurre igual. Hoy se puede decir lo mismo. Oye, tú tienes ahí las Escrituras, haces traducciones de ellas a todas las lenguas, la editas en todas las maneras posibles para que la gente la pueda leer. ¡Qué bueno eres! Vamos a ver qué te dice Cristo. Vamos a ver qué te dice Él. Porque resulta que tú lo has puesto a un lado. Resulta que con esa enseñanza de esa Biblia tuya que dice que es la autoridad, etcétera, has quitado la obra de Cristo. Porque esa obra de Cristo no ha venido alguien externo a decir, no, ese hay que eliminarlo. No, ese no existe, ese es un defraudador. No, eres tú con las Escrituras ahora el que anuncias otro evangelio. Y esto hay que subrayarlo. Y efectivamente, y lo iremos viendo en otras ocasiones, ¿cómo se ha producido esto? Sería bueno que recordáramos siempre, además es fácil, un texto de Jeremías. Jeremías 8:8, capítulo 8, versículo 8. En Jeremías, en el capítulo 8 y versículo 8 tenemos un texto que seguramente recordaremos algunas veces, pero que conviene tenerlo siempre por ahí apuntadillo. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Esta es la pregunta que se hace a aquellos que no tenían fidelidad para el Señor. Pero ellos decían,
nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Y fijaos la otra parte del versículo. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ha cambiado en mentira, ¿pero cómo? ¿Es que cambiaron el texto? ¿Es que donde Pablo decía que el Señor resucitó, cambiaron el texto y ahora han puesto que el Señor no resucitó? No, sigue siendo el mismo texto. Pero ahora lo enseñáis por medio de la pluma mentirosa de los escribas, antes y ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es decir, la interpretación, la enseñanza, la cambiáis en mentira por la pluma mentirosa de los escribas. Y eso es lo que hay hoy también, y hay que tenerlo en cuenta. Cambiar en mentira la palabra de Dios, sin romper la palabra de Dios. O sea que la Biblia estará en la mesa, pero con esa Biblia en la mesa te dirán cosas. Y esto, reitero, ya era en la época de Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, el problema que se está suscitando es este. ¿Cómo os habéis apartado de la verdad, de la gracia, si habéis recibido una adecuada enseñanza? Mirad, sabed que incluso si ahora viniera un ángel, nosotros mismos, y os enseñara otra cosa, eso tenéis que rechazarlo. Sea anatema eso. Sería otro evangelio. Por lo tanto, está claro el evangelio que habéis recibido. Y eso es necesario que se tenga también en cuenta por aquel que anuncia el evangelio. Que se tenga claro cómo es ese evangelio. Como ahora podemos decir, este es el evangelio. Esto que anunciamos es el evangelio de salvación. Y alguno dirá, sí, pero hay otros que también dicen exactamente lo mismo. Y se ponen muy anchos. Esto es el evangelio y no es el de salvación. Y efectivamente eso ocurrió en aquella época y sigue ocurriendo en nuestro tiempo. Y eso no se puede evitar. Hay que reflexionar y precisamente porque no se puede quitar y haya que reflexionar y haya que asumir ese dato que tanto reposo nos produce. El Señor es el que obró en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Sin eso estaríamos delante de la propia luz como un ciego, que la puede tener toda la luz que quiera delante, pero no ve nada. Pero el Señor abre nuestro entendimiento y entonces conocemos y entonces le vemos, etc. Y eso es una obra suya absoluta. Eso debe tenerse en cuenta. Y con eso, lo mismo que decimos sobre las Escrituras, decir ahora sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo se ha conservado el pueblo de Dios? Ah, porque la fidelidad de algunos ha sido ejemplar. No, porque el Señor lo ha preservado. Acordaos de aquella rebelión de la mayoría de las tribus, en la que un profeta ante esa situación llega a decir, Señor, oye, que estoy solo. Y el Señor le dice, me he guardado 7.000. Me he guardado 7.000. Hoy igual, en el Nuevo Testamento igual. Estas iglesias se están corrompiendo todas, pero todavía hay iglesias del Señor, donde el Señor vive. Y así hasta el día de hoy. Pero la corrupción es genérica. Otro apunte más de referencia a esta corrupción, porque había un plano, digamos, un terreno, donde era fácil que apareciera, donde era fácil que estos falsos maestros produjeran una enseñanza equivocada. Hasta la eliminación como estructura de lo que era Israel, teníamos, y tenían los que vivían en ese contexto, una sensación incluso visual. Mira, el Señor nos ha salvado. Eso siempre es igual, el Señor nos salva igual. Estamos muertos y Él nos da vida. Y estamos muertos con 15, con 20, con 100 años, con 30, recién nacidos, y Él nos da vida. Y eso es así ahora y antes. En Cristo,
por supuesto, los que vivieron antes de él, por su obra son salvos, y los que vivimos después de él, por su obra somos salvos. Eso es igual todo. Pero, ¿cómo se relaciona eso? Luego, ¿cómo Dios pone eso delante de nosotros? Pues en toda la gran formalidad y ritos de la ley de Moisés, aquello quedaba claro. Mira, solo el pueblo circuncidado, solo el pueblo judío, que luego se le da una tierra, que tiene unos ritos, que luego edifica un templo, y allí dice el Señor que está con su pueblo. Pues tú naces y el modo como Dios se relaciona con su pueblo, pues es lo que tú ves allí. El templo, los ritos, las ceremonias. Vale, todo eso luego se corrompe también. Pero de momento tienes eso. Y ahora resulta que cuando Cristo resucita, ya en su enseñanza, pero con su muerte y resurrección, ahora la palabra, el evangelio, la enseñanza es, ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay ritos, porque todo eso era una indicación, era un letrero, un símbolo que te anunciaba la obra perfecta, el sitio perfecto. Pero ahora ese sitio y esa obra perfecta ya está hecha, que es Cristo. Todo esto no es fácil de asumir para luego dar el siguiente paso y decir, bueno, ¿y cómo me relaciono yo ahora con Él? Cuando todo esto se ha cumplido, ¿cómo me relaciono? Ya iremos viendo, pero Pablo llega a decir, pues te tienes que relacionar de la siguiente manera, como pongas aquí en la tierra tu relación, estás en el pacto de esclavitud como el Sinaí. Mientras que la nueva situación es de la Nueva Jerusalén, que como tantas veces hemos dicho aquí, no es algo donde entramos cuando nos morimos, sino que ya estamos allí. Eso es un hecho. Los apóstoles asumen que estamos ahora en la Nueva Jerusalén. Pero resulta que la Nueva Jerusalén no tiene templo. Nosotros somos el templo, que no tiene liturgias, que no tiene ritos, que no tiene nacionalidad, es de todas las naciones, que no tiene situación social, esclavos o libres, que eso lo dirá el apóstol, hombre o mujer, griego o judío. Es comprensible que los enemigos del mal, los que quieren derribar la obra del Señor, encontraran ahí un campo abonadísimo para que sus fantasías llenaran lo que el Señor no ha llenado y pusieran lo que el Señor no ha puesto. Es decir, volvemos a lo mismo, la pluma mentirosa de los escribas ha cambiado la verdad de Dios en mentira, pero no la ha quitado, no ha roto la página, sino que la página te la ha puesto delante y la mentira es lo que ahora te presentan con ella. Esa es la cristiandad hasta el día de hoy. La apostasía y la rebelión contra Dios. Y esto empieza en este momento, cuando Pablo ya está escribiendo estas cosas, y continúa luego. Y os pongo otro apunte. Esa relación, ¿cómo la empezaron a vivir, a planificar ya en esta época, los Gálatas mismos, pero también luego otras iglesias? Pues a través de cosas externas. Hombre, los Gálatas, pues con la circuncisión, con ciertos elementos que pensaban que ahora había que seguir haciendo. Porque si antes eso era lo que te daba la relación visual con Dios, oye, pues ahora ¿por qué vamos a tener que desaparecer eso o quitarlo de en medio si no tenemos otra cosa? Y es que eso es asombroso, y hay muchos pastores que se asustan ante este hecho. Ahora no hay forma externa de relación con Dios. Y claro, si dices eso, parece, porque esa es la mentalidad del sacerdocio judío y del sacerdocio pagano también, que si tú no tienes una relación externa visible, incluso un lugar, ahí no hay
sitio para el ministro, porque el ministro sería siempre de culto. Curioso, aún hoy en España al menos se califica así de manera jurídica al pastor, ministro de culto. Más o menos. También sí celebras el culto, pero eso no es. Esa no es la realidad. Pero también comprendemos que cuando el terreno antes tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía los rituales, y ahora no tiene, pues que alguien diga, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a anunciar algo que no tenga estas cuestiones? Y ahí empezaron ya a surgir la sabiduría de los hombres en sus grados máximos. Ahí empezaron a salir los listos. Algunos, y esto es un punto solo, otros veremos otros domingos. Alguno dijo, mira, la clave está en que haya iglesias que conserven la verdad y que la publiquen, y que esas iglesias fundamentales sean apostólicas, es decir, iglesias donde estuvieron los apóstoles. Esto parece una tontería hoy, pero que se lo digan a la Iglesia de Roma reclamando como dogma que los obispos son sucesores de los apóstoles, y que sin eso no hay iglesia. Esto es una barbaridad, pero es lo que hay. Pero eso ya desde el primer momento que tenemos algunos datos y referencias, eso se planteó, oye, como un gran bien. Tú no te preocupes, que tú tienes dudas. Ve a la iglesia de Antioquía, que allí está pues toda la historia de Pablo, de Bernabé. Allí han estado ellos, desde allí han salido para sus viajes misioneros, allí han orado por ellos, allí han ayunado. Por lo tanto, esa iglesia es el espacio de la verdad. Hay que acudir a ella. Otros decían, en este caso la iglesia de Roma, oye, pues nosotros tampoco hemos salido mal parados, porque es verdad que no sabemos quién nos fundó. Al principio, que Pedro tampoco apareció por allí el hombre nunca, pero tenían a Pablo. Porque claro, Pablo se nos dice que fue allí por esa circunstancia específica de haber apelado a César, que allí se llevó unos años y que allí enseñó y que luego murió allí, por deducción, vaya. Entonces es una iglesia que tiene a Pablo. Otras pretendían tener a otros apóstoles. No veas la iglesia fenomenal, lo que pasa es que la destruyen. La de Jerusalén, es que allí estuvieron todos. Y estuvo el que instaló el ministerio de apóstol, Jesús. Pero es curioso que la iglesia de Jerusalén desaparece. Cuando destruyen Jerusalén, allí no hay iglesia. Y los cristianos que había, que salen huyendo cuando va a caer Jerusalén, pues esos no vuelven a Jerusalén. Pero fijaos, si uno quisiera presumir, ¿cómo serían los creyentes de Jerusalén? Vamos, allí estaba todo. De momento, es verdad, la Virgen María no aparece por ningún sitio. Ya la veremos más adelante, en otro siglo. Pero eso era una cosa fundamental, que hubiera un apóstol. Y eso era lo que se reclamaba como fundamento de la verdad. El que tú tuvieras un lugar donde hubiera un apóstol, o hubiera habido un apóstol. Y eso se consideró como la sucesión apostólica. De tal manera que luego Roma, que antes estaba allí Pablo solo y se hablaba de Pablo, que estuvo allí realmente, luego Pablo y Pedro, un poquillo, y con los siglos Pedro y Pablo, y al final Pedro. Pero el fundamento es que allí estaban los apóstoles y allí están enterrados. Pero eso te lo dicen todavía hoy. Ese es el fundamento de la verdad. Claro. ¿Y las iglesias evangélicas? Pues, vaya, nosotros no tenemos catedrales, algunos sí, apóstoles tampoco es el plan, que si no los episcopales que tienen obispos que dicen que son sucesores de los apóstoles, eso nos ganan. ¿Qué tenemos? Pues hemos de tener algo que ya le dio una gran importancia, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, esa gran ciudad y esa autoridad que él reclamaba, por haber estado allí un grupo de apóstoles, y haber estado Pablo, fundamentalmente. Pues Ignacio de Antioquía, al final ya
unos 50 años después de escribir Pablo estas palabras, él reclama autoridad episcopal como obispo de Antioquía. Y entonces lo suyo tenía que recibirse como verdad. Y eso, oye, no te diría yo que alguna iglesia hoy que hubiera tenido el privilegio de que allí predicó Spurgeon. No veas a esa iglesia lo orgullosa que estaría, ¿eh? Mira, aquí en esta iglesia predicó Spurgeon. Esta iglesia tiene que ser buenísima. O esta iglesia donde predicó Lutero, donde predicó Calvino o algún otro. Esas iglesias hoy son una basura en general, pero bueno, pero alguien podría presumir de eso. Y este hombre decía, y el obispo, además, es esencial para que se conserve el nuevo espacio donde uno se ve salvo. Y es la Eucaristía. La Iglesia de Roma, con toda su corrupción, tiene muchos elementos donde engancharse un poquito. Y esto estamos ya en el siglo II, pero en el inicio, en el año 100 y muy poco. Y ahí Ignacio está declarando que el obispo es el fundamento y que es el fundamento porque con el obispo se puede celebrar la Eucaristía. O bien con él físicamente o alguien que él encargue. Cualquiera de nosotros puede pensar ahora mismo, oye, pues esto hacen también en algunas iglesias evangélicas. El espacio visual, la realidad que ha ocupado el lugar de los ritos del judaísmo, ahora son ciertas cosas eclesiásticas, para las que es imprescindible un sacerdote o un ministro de culto. Perversión. El evangelio se ha pervertido. Que eso ya no es la verdad. Que a este Ignacio luego lo matan como un mártir, pues que lo maten como un mártir. Ya hablaremos de los mártires y del derramamiento de sangre. ¿Quién dice que la sangre de los mártires es el fundamento de la iglesia y la semilla? ¿Sí o no? Mire usted, el fundamento de la iglesia es la sangre de Cristo. Y luego hay creyentes que mueren de una manera o de otra. Y hay muchos falsos creyentes que han sido martirizados como cristianos y que han sido herejes, que han mantenido su herejía hasta la muerte y que su herejía hoy es una herejía con el ritual carismático de que sus fundadores dieron su vida por ella. Y eso es así. Por lo tanto, nos vamos quitando todas las cosas. Pero eso seguiremos haciendo otros domingos, quitándonos todas las cosas. ¿Y con qué nos quedamos?, dirá alguno. Entonces, si yo quito la Eucaristía, la sucesión apostólica, el que haya iglesias que hayan tenido apóstoles, oye, ¿con qué me quedo? Hijo, pues en esta carta ya está claro, no tienes bastante con Cristo. Es que ahora la relación es espiritual. Es espiritual esta frase que se dice y que luego esa espiritualidad la quieres medir con cosas rituales. No, pero la relación es espiritual. Quiere decirse que el espíritu es el que te relaciona con Dios. Y ese es el espíritu, el que ruega por ti, y es Cristo el que es tu abogado, el que está arreglando tus papeles delante del juez justo. Es Cristo el que te ha tomado con él, el que ha dado su vida por ti. Es tu relación. El que está en Cristo es una nueva criatura, no el que está en una iglesia determinada o el que está en un sitio específico. Pues todas estas corrupciones ya están en Galacia, con modificaciones, evidentemente, pero que luego son lo que forman la realidad del cristianismo. No nos engañemos, el cristianismo expresado en la historia es la rebelión contra Cristo, hasta el día de hoy. Y siempre podemos terminar de la misma manera, pero el Señor
ha guardado a su pueblo en medio de todas esas circunstancias. Lo guarda en esta época, en el año 60, lo guarda en el año 80, lo guarda cuando ya Ignacio y otros están proclamando que la Iglesia tiene que sostenerse por unas cosas determinadas, que ya iremos apuntando también cómo eso ha llegado hasta el día de hoy. Lo guarda Dios a su pueblo en el siglo XII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII y en el siglo XXI. ¿De qué te glorías? De nada. Porque la propia relación que tenemos con el Señor, la cual es real, son nuestros sentimientos con Él, claro, nuestros afectos, el temor, la alegría, etcétera, ese es nuestro, pero es Dios, por su Espíritu, quien la realiza. Ahora, la adoración es absolutamente bien recibida porque es la adoración de Cristo como cabeza de los hermanos en la adoración celestial. Y ahí estamos todos ahora, en este preciso momento. No cuando nos muramos, en este preciso momento. Y ahí podremos asumir que hay un culto menor, que la gloria de esa comunión es parcial, que es mejor tener otras cosas humanas, otros templos, otros sacerdotes, otros sacramentos. No, porque la gloria de la ciudad celestial, la gloria eterna, es la que ahora tenemos cada uno de los creyentes. Y cómo me gusta decir esto tantas veces, cada uno de los creyentes. Ah, ese niñito de 1 año también, también. Pero si él no entiende, que tú dices que no entiende, hijo. Pero el que tiene que entender es el Espíritu que vive en él. ¿Y me dirás que el Espíritu no entiende? ¿Me dirás que él, que ha sido puesto en los brazos de Cristo, que Cristo murió por él, ahora no tiene ese niño de 1 año la gloria de Cristo? ¿Me dirás que no? Tiene la misma gloria que tú, con 40 o 50 que eres tan listo. Es más, no me apures, que quizá tenga más. Porque a ti a lo mejor te han dejado ahí para los últimos. Y han puesto a los que nadie quería poner los primeros. Que eso también, hay cositas por ahí en la Escritura que te apuntan por ese sitio. El que parece menor, ese es grande, así que cuidado. Pero esa es la realidad de asumir con toda alegría. Y fijaos con qué fuerza para evangelizar. Que la obra de Dios, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que esa salvación no la pueden impedir la Iglesia apóstata, con todas sus corrupciones, antes y ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que esa gloria y esa victoria no la puede impedir los enemigos de fuera, los enemigos de dentro, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne. El infierno no puede detener esa obra de Dios, porque es de Dios. Y en ella nos alegramos y gozamos, una vez más. Amén.